Muy bien, estamos entonces listos para comenzar después de habernos puesto de acuerdo en las próximas evaluaciones, que a modo de resumen, el control 3 que era esta semana se mueve para el viernes de la próxima semana, la entrega del proyecto que era este domingo se mueve para el domingo subsiguiente, de este al otro, y el control recuperativo que era el 3 se mueve para el 10, es decir, se desplaza todo en una semana. Ya, esto para quien después vea o escuche esta grabación y se entere lo que hemos acordado. Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo patrones. Y el último patrón que vimos en la clase pasada, el pizarrón. Y no quiero volver al pizarrón de nuevo y explicar todo eso, pero un pequeño resumen para volver a sintonizar sería el siguiente. ¿Cuál es la idea de este patrón? La idea de este patrón es aunar sistemas que colaborativamente contribuyan a la solución de una situación que tenemos, que queremos resolver, de una aplicación, lo que sea. En la clase pasada dimos varios ejemplos de esto, ¿no? De hecho, también está en las diapositivas de clase que ustedes ya tienen. Y lo interesante de este modelo es que junta las habilidades de distintos sistemas de tal manera de que mancomunadamente, colaborativamente, se llegue a la solución de lo que yo quiero implementar. Que normalmente dijimos son sistemas que no hay una solución, para los cuales no hay una solución definitiva directa. Entonces el pizarrón este patrón se basa en el modelo de arquitectura de repositorio, porque cada uno de los sistemas van grabando ahí, van poniendo en el repositorio lo que ellos saben hacer, y de tal manera que otros sistemas hagan uso de esos datos que se graban en el repositorio para seguir avanzando en la solución de lo que queremos implementar. Ese, en términos globales, es este patrón, que es un trabajo colaborativo, distintos sistemas que no interactúan entre sí, sino que procesan y sus resultados quedan en un repositorio, y hay sistemas que leen esos resultados del repositorio y generan nuevos resultados. Entonces, el patrón nos puede llevar a una solución o nos puede desviar de la solución, porque depende cómo los sistemas que están trabajando colaborativamente puedan ser integrados e ir camino a la solución que andamos buscando. Es un resumen de ese patrón pizarrón, que yo creo que en estricto rigor y siendo bien objetivo, nunca lo vamos a usar, porque nosotros no vamos a estar en el, yo creo, a lo mejor algunos de ustedes sí, pero no van a estar en el filo de la tecnología más avanzada, porque evidentemente este patrón se aplica para ese tipo de sistemas, o ese tipo de requerimientos. Y yo pienso que nosotros, por lo menos en Chile, nunca vamos a estar en esa situación. Ahora, si alguien se va a algún otro país, a, tra- a- a lo que sea, a trabajar, o estudiar, probablemente sí pueda estar en ese contexto. Pero yo diría la mayoría no. Y hay que ser objetivo, no sacamos nada con contarnos cuentos. Bueno, entonces, sigamos avanzando en la materia. Nosotros hicimos una clasificación hace ya algún tiempo atrás de patrones simples, eh, patrones para sistemas interactivos, patrones adaptables, patrones para
sistemas distribuidos. Entonces ahora nos toca ver los patrones para sistemas interactivos. Y ahora sí, ahí tenemos. Tenemos dos patrones para sistemas interactivos. El patrón modelo vista controlador y el patrón presentación abstracción control. MVC y PAC. Ahora ustedes van a decir, modelo vista controlador. Sí, claro, pues si lo hemos usado. Lo más probable que para hacer algún sistema, capaz que hasta el mismo, no, el proyecto del curso no, porque ahí se exigía SOA, pero en algún proyecto de TIC 1, 2, 3, no sé, alguno de esos, eh, que tuvieron que usar en el sistema, usaron algo que ustedes dijeron, este es el patrón MVC o MVC, modelo vista controlador. ¿Es así o no? ¿O estoy demasiado perdido? ¿Eh? ¿Sí? Lo que pasa, o sea, al menos a mí me tocó, me hablaron mucho eso en la práctica y lo tuve que usar. Pero igual la otra vez cuando me puse a buscar como oferta de trabajo decía como que fuera como experto casi en framework MVC. Ya. ¿Y qué framework sería como algo que usara el modelo vista controlador? Ya, ok, sí, eso lo vamos a ver no sé si alcancemos a ver esta clase. Bueno, y si no, te hago un pequeño spoil de la próxima. Ahí vamos a ir avanzando y Ya, te voy a ir contestando. vale, pues. Entonces, el MVC. Normalmente cuando uno construye un sistema web, dice, voy a usar MVC. Entonces dice el modelo. ¿Qué es lo que es el modelo? El modelo son los datos. Ya, modelo de datos, dice modelo de datos, ok. La vista, ¿qué es la vista? Lo que le voy a mostrar al usuario, perfecto. Y controlador, ¿qué es el controlador? Eh, sí, ¿quién controla? En realidad es súper ambiguo todo lo que acabo de decir. Pero esa es esa es la idea que existe acerca de este modelo, o sea, de este patrón. El modelo son los datos, la vista es la interfaz de usuario, lo que le muestra al usuario, el controlador es quien controla que todo funcione. Y bueno, y después tenemos el otro, presentación, abstracción, control, que lo vamos a ver en su momento más adelante. Entonces, ¿qué es este modelo vista controlador? Avancemos para allá. ¿Cuál es la implementación real de verdad de este modelo? Porque lo que normalmente uno usa o lo que se implementa no es el MVC, el patrón MVC. En este patrón MVC o modelo vista controlador, que de ahí viene la sigla, el sistema está dividido en tres partes. Modelo, vista y controlador. Fantástico. Pero resulta que lo que normalmente uno le asigna a cada uno de estos tres componentes no es lo que corresponde. ¿Qué es lo que es el modelo? El modelo efectivamente son los datos. O sea, es el modelo de datos. Pero el modelo de datos más la funcionalidad que maneja ese modelo de datos, que es lo básico del sistema. Entonces, parte del modelo, aparte del modelo de datos, es un conjunto de funciones o métodos que acceden a los datos y que van a recibir requerimientos desde alguno de los otros niveles para acceder a esos datos. Eso es el componente modelo, ya, los datos y la funcionalidad básica del sistema. La vista, y eso es más fácil, es más lógico, es lo que yo le voy a mostrar al usuario. O sea, este componente, vista, que pueden ser uno o varios, se encarga de la interfaz de usuario. Y el controlador,
es el componente que controla, en realidad no estamos diciendo nada novedoso, pero es el que se preocupa de manejar a la vista y manejar al modelo. Entonces el controlador está al medio de los dos. Entonces la interfaz de usuario que mencionábamos hace un rato la provee la vista, pero bajo el control del controlador, porque el controlador tiene que pasarle a la vista los datos que ella tiene que mostrarle al usuario. Entonces por eso ahí dice vista más controlador. Y la lógica del negocio, ¿qué hablamos de lógica del negocio? Lógica del negocio es los requerimientos, son los requerimientos funcionales que el sistema debe satisfacer. A eso le llamamos la lógica del negocio. Cada sistema tiene sus propios requerimientos funcionales, por lo tanto, es su lógica. Ya, y la lógica del negocio, en este caso, es el controlador más el modelo. O sea, el modelo, con su funcionalidad básica, los modelos de datos, etcétera, más el controlador. Entonces, el controlador está al medio controlando, bueno, por eso se llama controlador, manejando los datos que se le van a entregar a la vista. ¿Y cómo obtiene esos datos que se le van a entregar a la vista? Pidiéndoselos, o ejecutando, o invocando, o haciendo que la funcionalidad del modelo, los métodos o funciones o lo que sea, clases que haya yo construido, provean esos datos al controlador y él se los entrega a la vista. Entonces, la idea de hacerlo así, de este esquema, es que el controlador está al medio, la vista no tiene idea del modelo y el modelo no tiene idea de la vista. Están absolutamente separados. Y es el controlador el encargado de hacer la función de ver qué o recibir qué es lo que el usuario quiere, traducir eso a invocación de módulos, componentes, métodos, clases que forman parte del modelo, recibir los resultados de esa invocación y entregárselos a la vista, decirle, oye vista, tú me pediste A, aquí está el A. Y se lo entregamos y la vista entonces se lo muestra al usuario. Ese es el concepto. La, la vista, entonces, recibe los datos de alguna cierta manera y se los va a presentar al usuario como se haya definido que tenga que presentárselo. Entonces, en términos del sistema, es súper flexible todo esto. ¿Por qué es flexible? ¿Por qué decimos flexibilidad? Porque la vista se encarga de solicitar datos, recibir resultados y mostrárselas al usuario, como un servicio. ¿Ya? Pensémoslo así. Si pensamos en una arquitectura tipo cliente-servidor o SOA, ¿ya? Son como los servicios, pero en realidad más que servicios son los clientes que piden algo, obtienen un resultado y lo muestran, pero en forma independiente del modelo, independiente del controlador, independiente de todo. Súper flexible. Entonces yo puedo ir agregando más vistas, puedo ir agregando más requerimientos al modelo, más funcionalidad, y no se van a estorbar, no se van a molestar la vista la vista, dije, con el modelo. Entonces es súper flexible, es una arquitectura muy flexible. También es mantenible. ¿Qué significa mantenible? ¿Qué significa mantenible? No es que corrijamos errores, eso no es mantener, no es mantenibilidad, acuérdense. La corrección de errores es soportabilidad, ¿ya? De soporte. La mantenibilidad, este requerimiento no funcional, me indica, me está señalando que
yo puedo agregar nuevos requerimientos sin echar a perder lo que ya tengo, sin que se estorben, porque son independientes. Cada vista es independiente de las otras. Por lo tanto, puedo tener la vista 1, la vista 2, la vista 3. Todos están mirando el mismo set de datos. Todos están pidiendo datos de ese mismo conjunto que están en el modelo, pero lo están mirando con distintas ópticas, con distintos anteojos, dependiendo de lo que quieran hacer. Entonces, mantenible. Y adaptable, también, por la misma razón. El sistema o la vista, el modelo se va adecuando a los requerimientos. Entonces, este es un modelo que así, de buenas a primeras, tal como lo estamos presentando, es súper útil, súper bueno. Y nos permite tener una manera de interactuar con el usuario final a través de la vista. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Cuándo podemos usar este modelo o este patrón, modelo vista controlador? Porque modelo ya es parte del nombre del patrón, así que vamos a decir el patrón. ¿Cuándo podemos usar este patrón? Podemos usar este patrón, o se adecua, cuando haya sistema interactivo, porque estamos viendo patrones para sistemas interactivos, obviamente, que tengan una interfaz o que necesiten una interfaz flexible, que pueda ser cambiante, que podamos ir modificando o agregando nuevas interfaces, nuevos requerimientos, la satisfacción de nuevos requerimientos al usuario, en una forma cómoda y simple. Ese es el contexto. Entonces, si tenemos un sistema de ese estilo, este patrón le viene perfecto, sin ninguna duda. Entonces, por ejemplo, un juego, de estos juegos online, si yo lo podría implementar en este patrón, y las vistas serían lo que el jugador, el cliente, jugador, el usuario final ve y va a manejar y va a controlar. Él, el personaje que, bueno, depende del tipo de juego que sea. Y el modelo iba a ir almacenando los distintos estados en los cuales o por los cuales va pasando el juego. Y cómo podemos definir cuáles son los estados de ese juego es cada una de las modificaciones que estén ocurriendo en la interfaz que nosotros necesitemos registrar en el modelo. Bien, entonces tenemos que hacer un sistema interactivo, queremos flexibilidad, perfecto, decimos MVC. ¿A qué estamos apuntando? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? En todos los semestres. Que pongo MVC o lo que sea, ya lo hemos visto varias veces y se los he repetido un montón. Problema. Y siempre digo, no, voy a sacar esa palabra problema de ahí porque en realidad no es un problema, sino que porque la palabra problema tiene una connotación negativa. Cuando dice, hoy tengo un problema grave, es porque es algo negativo. Uno no dice nunca tengo un problema estupendo, fabuloso. No, obviamente no. Entonces, por eso no me gusta esa palabra problema, pero como la literatura acerca de la arquitectura usa esa palabra, bueno, también la uso, pero no le demos esa carga negativa a esa palabra. Entonces, ¿qué queremos resolver? Digámoslo así. Queremos tener una interfaz que que le muestre al usuario los datos en diferentes formas. Por ejemplo, cuadros de texto, gráficos, listas,
iconos, como dice ahí, imágenes, lo que sea. Entonces, yo los mismos datos que estoy obteniendo desde el modelo, se los puedo presentar de distintas maneras, dependiendo del usuario el cual esté entregando el resultado. Probablemente a alguien operativo le va a interesar el detalle de cada uno de los resultados que le está solicitando. A alguien más ejecutivo le va a interesar algo más general, un gráfico, un esquema visual más atractivo, lo que sea. Eso desde el punto de vista de lo que le vamos a mostrar. O sea, las vistas o las vistas, los componentes que forman parte de la vista, le van a mostrar al usuario final. Y además, como tenemos que recibir desde el usuario, tenemos que recibir lo que él está pidiendo, entonces tenemos distintas formas de recibir eso. También podríamos tener una vista basada en, como dice ahí, cajas de texto que yo tenga que digitar todos los datos de lo que yo quiero. Por ejemplo, quiero, bueno, no digo quiero, pero hay una caja que dice monto de ventas, otra caja que dice local, otra caja que dice precios. Entonces yo digo, y eso al final me va a entregar todos aquellos productos vendidos en el local X por un monto Y, con el precio Z del producto ese que estoy consultando. Entonces digito nombre del producto, digito el monto, el rango de precios que quiero que se me informe, etcétera. Digitación. Pero también eso mismo lo puedo hacer un poquito más amigable para el usuario y poner listas. Entonces, en lugar de tener que digitar el código o el nombre del producto, me aparece una listita con todos los productos que yo selecciono haciendo clic. En lugar de aparecer un rango o una caja en que yo tenga que escribir un rango de precios desde hasta, me aparece una barrita que yo voy deslizante, que deslizo de izquierda a derecha y voy poniendo cuál es el rango que necesito. No estoy digitando, simplemente estoy interactuando de una forma más amigable con el sistema. O puedo mezclar y hacer una digitación, una selección, etcétera. Normalmente en los sistemas no existen estas interfaces excluyentes. Siempre, o normalmente, por no decir siempre, normalmente uno como usuario tiene que ingresar algo, digitar algo, tiene que seleccionar de una lista, tiene que interactuar con algún método de ingreso flexible, como una barra deslizante, cosas por el estilo. Entonces, normalmente el ingreso es mixto. Pero la gracia de eso es que, de nuevo, lo que la vista va a generar es una petición en base a lo que recibió como ingreso. El controlador, que es quien va a recibir eso, no tiene idea y tampoco necesita saber cómo la vista obtuvo esos datos. El único que sabe que eso es lo que hay que enviárselo al modelo para que ahí se haga el proceso de lo que sea que se esté pidiendo. Por ejemplo, la lista de productos que se vendieron en el local X entre tal rango de precios. Entonces el modelo va a recibir eso, a decir, me están pidiendo la lista de productos que bla, bla. Por lo tanto, voy a hacer el acceso a la base de datos normalmente. Y voy a obtener esa lista y se la voy a entregar de vuelta a la vista y a través del controlador. Y le digo, ahí está. Eso es lo que me pediste. Entonces la vista va a tomar esa lista de locales que vendieron el producto X y lo puede mostrar como una tabla
lo puede mostrar en un gráfico, lo puede mostrar de alguna forma mixta, lo que yo quiera hacer. Entonces, esa es la gracia de este modelo, que la vista corre por su cuenta, no está amarrada al modelo, el modelo procesa por su cuenta, no está amarrado a la vista, el modelo lo que hace es entregar los resultados de lo que le están pidiendo, y el controlador es el orquestador entre la vista y el modelo. Digamos, el que orquesta. Ustedes saben, los directores de orquesta son los más inútiles del mundo en un concierto. Porque si ustedes han ido alguna vez a algún concierto de una orquesta, se dan cuenta que los músicos no pescan al director, están mirando la partitura, están tocando su instrumento, etcétera, y el director gesticula y hace cosas, etcétera, pero nadie lo está pescando. Solamente lo pescan al comienzo, ya, para que todos partamos al mismo tiempo. Partieron todos al mismo tiempo, después cada uno va ejecutando lo que le corresponde hacer. Entonces, en definitiva, el director podría ser en el caso del concierto mismo, estoy en el concierto, podría ser un timbre que suena, ring, entonces termina de sonar el timbre y la orquesta empieza a tocar. No sirve para nada más en el concierto. Entonces la pregunta es, bueno, para qué queremos al director? Porque el director es útil, muy, 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 muy útil en la preparación del concierto, cuando están ensayando, cuando están cada uno de los componentes de la orquesta tocando su parte, y él entonces se encarga de fijar los tiempos, de coordinar, de integrar un instrumento con otro, etcétera. Es ahí donde el director trabaja, no en el concierto. El concierto está ahí para el satélite, para los aplausos. Pero el trabajo lo hizo antes. Y es súper pesado. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con, eh, con el MVC? Tiene que ver en el sentido que el controlador es este director, el que orquesta, el orquestador. ¿Qué es lo que hace un orquestador? Une una cosa con otra y hace que todo suene bien, de acuerdo a un cierto estilo. Entonces, en este modelo, patrón, en este patrón MVC, es lo mismo. El controlador es el orquestador, el que orquesta, el que dirige, el que coordina. Que coordina las vistas, las peticiones de las vistas, con los resultados solicitados por la vista y la petición al modelo de la generación de ese resultado. Eso es lo que hace el controlador. Alguien me dijo hace un rato que en una práctica creo que habían usado MVC, pero el MVC que se usa, no es este que yo estoy diciendo. Es una interpretación de este patrón. Entonces, más que el patrón mismo, MVC, lo que se utiliza es la idea. Es lo que yo digo, como estamos en invierno, alguien escuchó llover y dijo, oh, está lloviendo, pero no se enteró por qué, cuánto duró, etcétera. La lluvia me refiero. Y aquí lo mismo. Escucharon modelo vista controlador y dijeron, súper simple modelo vista controlador, pero no siguen el patrón tal como lo estamos definiendo. ¿Y qué es lo que uno se encuentra en la vida real cuando quiere trabajar con un sistema con este patrón? Y aquí le respondo ¿quién me preguntó? No me acuerdo. No me acuerdo quién fue, disculpa. Acerca del framework MVC.
Claro, lo que normalmente se ofrece en el mercado es un ambiente que se supone que implementa el modelo, dale con el modelo, perdón, que implementa el patrón MVC y que aísla al desarrollador de todo el manejo interno del patrón, ¿ya? Del controlador, cómo recibe los requerimientos, cómo se los pasa al modelo, cómo el modelo resuelve esos y le entrega el resultado a la vista, envía al controlador, etcétera. Ese, todo eso, todo ese manejo interno es provisto por un framework, es decir, un ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo. Y entonces desliga al desarrollador de preocuparse de esas cosas. Y el desarrollador solamente se preocupa de hacer la vista, solo se preocupa de construir las funciones de acceso a los datos y listo, y listo y punto. Y el resto lo hace este ambiente. Entonces hay varios ambientes que se ofrecen y que tienen sus distintas características, pero que no implementan el patrón MVC oficial, llamémoslo así. El, el legal, bueno, no, no, el otro no es ilegal, pero el, ¿cómo lo podemos decir? Ya el patrón oficial, sino que son adaptaciones, adecuaciones, y los desarrolladores echan más a perder el alejarse del patrón, porque como no entienden mucho qué es lo que está pasando, entonces construyen un montón de funciones a nivel de controlador y el modelo solamente es la base de datos. Entonces desde el controlador, desde ese nivel de controlador, se accede a la base de datos, bueno, directamente, sentencia, select, insert, update, etcétera. Pero esa no es la idea de este patrón. El modelo tiene que aislar al resto, tiene que aislarlo de la base de datos, de la forma que yo pueda manejar a mi gusto el acceso a la base de datos. Y todas las instrucciones SQL, si estamos hablando de un sistema relacional, se manejan a ese nivel, en el modelo y no en el controlador. Porque si lo manejo en el controlador, cualquier cambio que quiera hacer a la base de datos, agregarle más campos o eliminar ciertos atributos que ya no me interesan, etcétera, va a implicar modificar el controlador. Y si yo modifico el controlador, la mantenibilidad, la fiabilidad o confiabilidad del sistema se me empieza a perder, porque estoy modificando algo que a lo mejor trae efectos colaterales. En cambio, en el patrón MVC implementado oficialmente, eso no ocurre, porque si yo cambio algo a nivel de la base de datos, lo cambio al nivel del modelo y no toco al controlador o a los controladores que tenga. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es bastante sutil, pero es súper importante. Ahora, lo interesante de este patrón es que yo puedo partir con una interfaz rústica, una interfaz eh, poco amigable, pero como el objetivo de la interfaz es recibir los requerimientos del cliente, del usuario final, de la persona. Al principio, claro, lo va a ingresar, supongamos, como cajas de texto. Muy, muy fea, una interfaz incómoda de trabajar, etcétera. Pero va a generar el requerimiento y que eso va a ser satisfecho, etcétera, etcétera. Ahora, en la medida que yo voy evolucionando, puedo ir cambiando la interfaz y haciéndola más amigable, más bonita. Ahora contrato a un diseñador gráfico para que se vea bien, etcétera. Entonces,
No necesito tocar el modelo, no necesito tocar el controlador. Puedo solamente cambiar la interfaz. Entonces la puedo modificar, la puedo agregar, le puedo agregar funcionalidades, puedo hacer lo que se me ocurra sin alterar el resto de los componentes del sistema que yo definí usando este patrón. ¿Puedo agregar nueva funcionalidad? Por supuesto, lo acabamos de decir. ¿Tengo que modificar la interfaz? Obvio. Pero ¿qué interfaz modifico? O sea, la interfaz es todo lo que le estoy mostrando, todas las vistas, el conjunto de vistas o de páginas, llamémoslas así, es lo que define la interfaz. Entonces, si incorporo una nueva funcionalidad, tengo que agregar una vista que maneje esa nueva funcionalidad. Y esa vista puede estar en la página X, en la Y, en la Z o en donde quiera que yo la quiera meter de acuerdo a mi lógica, en mi estructura de comunicación con el usuario. Entonces, este patrón súper interesante, con todo lo que hemos visto, es muy, y otra vez muy interesante, porque me ofrece, en el fondo, independencia. Cada uno de los niveles del patrón, el modelo, la vista del controlador, son niveles independientes unos de los otros. Cada uno hace su función sin importarle, sin preocuparse de qué es lo que está haciendo el resto. Y me refiero al resto, los otros dos componentes del modelo. Dale con el modelo, del patrón. Disculpen. Cuando yo diga modelo, ustedes escuchen patrón. Del patrón MVC. Bien. Ya son las 7:01, nos pasamos absolutamente. Bueno, seguimos entonces el próximo viernes a la hora acostumbrada. Así que sería por hoy, no quiero alargar más esto. Les agradezco la espera para el inicio de la clase. Y entonces voy a publicar las nuevas fechas para que el resto de sus compañeros que no han asistido hoy día, que son poquitos, se enteren de lo que hemos decidido. Así que muchas gracias por hoy y nos encontramos el viernes. Chao, profe, que esté bien. Profe. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, Nicolás, Alejandro. Espere, profe, ¿le puedo preguntar algo? Por ¿Conoce? supuesto, si no me voy volando, pero dame un segundo para detener la grabación, porque supongo que es algo más específico. Detenemos la grabación. Ah, y me acabo de dar cuenta. Bueno, voy a detener esto primero.